Entonces, lo que les quería contar un poco hoy tiene que ver con entender o una descripción de el fenómeno magnético en términos del campo magnético de la Tierra. ¿Está bien? Eh, bueno, y esto ya lo mencionamos. eh, Estos fenómenos magnéticos se daban de manera natural, ¿está bien? Eran conocidos ya desde hace tiempo, del siglo VI antes de Cristo ya había reportes de estas piedritas eh, de la isla de Magnesia que tienen la propiedad de atraer limaduras de hierro y otras piedras magnéticas entre sí, y esto dejó de ser un divertimento en algún momento, también fue aprovechado y tuvo consecuencias económicas importantes, sobre todo para el uso, a partir del uso del campo, de este fenómeno, digamos, al servicio de la navegación. O sea, para orientarse lejos de la costa, este, eh, se utilizaban estos dispositivos, estas agujitas, que podían orientarse y dar una idea de la dirección de navegación, ¿no? Esto fue bastante importante y tuvo consecuencias económicas también importantes. Eh, y uno de los primeros en estudiar este tipo de fenomenología, ya lo habíamos mencionado también, fue Gilbert, y fue una de las primeras personas que propuso que la Tierra misma actuaba como un imán, ¿no? Como un magneto, ¿no? En esta publicación de Magnete, propuso eso, había hecho modelitos también que se llamaban terrelas, de cómo podía funcionar en su visión esta fenomenología, y si bien no estaba claro el origen de por qué la Tierra funcionaba como un imán, el proponer eso podía explicar lo que pasaba con las agujitas estas de compases magnéticos que apuntaban al norte, eh, y además no solo la dirección sobre la superficie, sino también una especie de inclinación que ahora vamos a cuantificar un poquito mejor respecto de la superficie, ¿no? Y una de las hipótesis que barajaba tenía que ver bueno, decía que tenía que ver con algo que pasaba en el centro de la Tierra, y entonces propuso que el centro de la Tierra estaba compuesto por hierro, y eso era el origen de esta fenomenología. También propuso cosas que no estaban bien. Creo que también había pensado que la atracción gravitatoria formaba parte del mismo tipo de interacción, y con eso explicaba que la Luna girara alrededor de la Tierra, pero bueno, o trataba de explicarlo de esa manera, eso evidentemente no estaba bien, pero de todas formas, sus teorías respecto a proponer que la Tierra en sí misma actuaba como un imán, eran bastante interesantes. Y además, bueno, hizo experimentos con estas piedras imanes, y fue el que se dio cuenta de que no podía, si bien dado una piedra imán, uno podía reconocer dos puntos de características diferentes, también reconoció que era imposible aislarlos. O sea, al cortar un imán, se volvían a obtener dos imanes. ¿Sabes? No se podía aislar los polos magnéticos. Y eso está relacionado con el hecho de que en realidad no hay monopolos magnéticos. Bueno, y como vimos también, esta persona tuvo mucha influencia en el estudio de- del campo eléctrico, era el que se había especializado en análisis de electrificación por frotamiento, y fue el que le había dado el nombre de electrón o electricus para describir este tipo de fenomenología relacionada con el frotamiento del ámbito. Entonces, esto lo recordamos. Así que fue una persona bastante importante en los comienzos de esta área. Y entonces, bueno, efectivamente hay un campo magnético planetario, y eso significa que si uno analiza, uno puede detectar líneas de campo magnético que parecen provenir de algún lugar. Ahora vamos a entrar más en detalle, de adentro de la Tierra, pero uno puede identificar entonces líneas de campo que salen desde algunos puntos y vuelven a inyectarse en otros. ¿Está bien? Entonces, para describir esta situación,
uno lo que usa es este sistema de coordenadas, digamos. Uno lo que quiere ver es sobre la superficie, básicamente sobre la superficie de la Tierra, cómo son estas flechitas, que en este caso son flechitas entrantes, digamos, y que forman cierto ángulo con con la normal de la Tierra en ese punto, cerca, justamente en esta parte de acá está, fíjense que entra perpendicularmente a la superficie, pero cerca del Ecuador son prácticamente paralelas a la superficie, eh, y entonces uno refiere a la descripción de cómo entran las líneas de campo en cualquier punto de la superficie en términos de estas cosas. Primero, hay un ángulo que se llama es el ángulo de declinación, que dice, bueno, yo estoy parado en un lugar sobre la superficie, pongo una agujita y esa agujita, ¿cuántos grados me marca con respecto al polo norte geográfico? ¿No? Al polo norte geográfico. Eso se llama ángulo de declinación. O sea, el norte está para allá, cuando yo pongo una agujita, la agujita no apunta exactamente al norte geográfico, sino que está un poco desviado. Este ángulo se llama declinación. Por otro lado, la agujita esta, eh, perdón, la flechita esta de entrada, en este caso es esta que está acá, supónganse, sería esta que está acá, ¿no? Esta sería la superficie de la Tierra, y justo en este punto tengo una flechita que apunta hacia abajo, está desviada entonces con respecto a la posición norte geográfica, pero además está entrando a la superficie, y entonces puedo definir este ángulo que es qué ángulo forma el vector campo magnético con respecto a la superficie donde estoy parado, y eso me define el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener una inclinación, supóngase, negativa. Si va para acá abajo la pongo negativa, eso significa que estoy en esta zona, estoy más que nada en el hemisferio norte, donde las flechitas entran a la Tierra, en lugar del hemisferio sur, que parecen salir, y darían inclinaciones positivas. Y claro, bueno, entonces, y además, bueno, el campo magnético tiene un módulo, tiene una intensidad que tiene que ver con el módulo de este vector. Y claro, como ustedes se fijan, en este caso, el norte magnético, si quieren, o sea, a dónde apunta el campo magnético, no coincide con el norte geográfico, sino que está desviado en un ángulo que es el ángulo de declinación. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, dando en cada punto del espacio la declinación, la inclinación y la intensidad, yo lo que hago es caracterizar cuantitativamente cómo es la distribución de justamente esta flechita de campo magnético sobre la superficie de la Tierra. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un mapa de cuánto vale la declinación en todos los puntos de la Tierra, digamos. Esto está tomado en el año pasado. Y lo que se ve es que fíjense, por ejemplo, lo que quiere decir esto es que si yo mido acá, pongo una brújula si quieren, la brújula, el norte geográfico en esta proyección es perpendicular a las líneas horizontales, entonces iría hacia el norte geográfico, tendría que ver con esta dirección, pero ustedes ven que en este punto, por ejemplo, estoy en una línea de declinación que vale 15 grados oeste, ¿no? Entonces, el ángulo sería 15 grados para este lado. Entonces, si yo pongo una agujita, la dirección que me marca la brújula no es la del norte geográfico, sino que tendría que corregirla teniendo en cuenta que hay un ángulo de declinación de 15 grados. A lo largo de toda esta línea tengo la misma declinación. Bueno, a lo largo de esta línea es 0 grados, o sea, si yo pongo una brújula acá, va a apuntar hacia el norte geográfico, acá también, pero por cómo son las líneas de campo, eso no sucede en todos los puntos del planeta, y esto me dice cuál es el ángulo de declinación en cada punto del planeta. Entonces, eso lo que me dice es que si fuera un imán perfecto, digamos, si esto lo pudiese pensar como un imán perfecto, yo no esperaría que haya quizás este tipo de distribución, y esto ya me está hablando de que en realidad el fenómeno de
de producción de este campo magnético terrestre no es simplemente pensar que tengo como un imán acá metido. ¿Right? Es más complicado que eso, las líneas de campo son más complicadas, son más raras, y eso produce este tipo, por ejemplo, de distribución de ángulo de declinación sobre la superficie terrestre. ¿Qué pasa con la inclinación? Acuérdense que la inclinación tenía que ver con qué tan de cuña entraba o salía el campo magnético localmente. Es este ángulo que está acá. Y lo que vemos es que, bueno, acá, a medida que me voy acercando al polo, obviamente lo que veo es que las líneas de campo magnético se están haciendo cada vez más verticales. Entonces, eso significa que a medida que me voy acercando al polo, la inclinación va siendo de 90 grados, o sea, están entrando con respecto a la superficie con un ángulo cercano a los 90 grados. Cuando estoy cerca del ecuador, estoy en esta región, así que el ángulo de inclinación se anula, llega a 0 grados, y cuando me voy para abajo, bueno, acá en este caso son ángulos también altos, haciéndome a ángulos verticales, pero en este caso hacia arriba, ¿no? En este caso están saliendo, por eso son 70 grados up, y acá estoy siendo 80 grados down, ¿no? Entonces, esa es la distribución sobre la superficie terrestre del campo de inclinación del campo magnético. Fíjense que hay cosas que hablan de alguna inhomogeneidad en la distribución de este campo magnético. Pero en general, bueno, la regla es la que están viendo en este dibujito. Y también, bueno, entonces ya vimos el tema de la declinación, el tema de la inclinación, y este es el mapa de la intensidad del campo magnético terrestre sobre la superficie. Y entonces lo que se puede ver acá es que el campo magnético, fíjense que obviamente cuando hay más densidades de líneas, fíjense que en estas regiones más cerca del polo va creciendo la intensidad del campo magnético, pero aún para una misma latitud la situación no es homogénea, y en particular hay un agujero acá, una disminución del campo magnético de la Tierra, una especie de anomalía del Atlántico Sur que se conoce, que dice que en esta región el campo magnético, fíjense, es la mitad de lo que es en la parte de Australia, por ejemplo, ¿no? Y esta anomalía, por el rol que cumple el campo magnético, lo vamos a ver más adelante, tiene algunos efectos técnicos que les voy a comentar, a nivel tecnológico, a nivel de satélites que orbitan la Tierra. Cuando pasan por esta parte, no cuentan con el mismo campo magnético terrestre que en otras regiones, y por eso trae algunas consecuencias que después vamos a comentar. Bueno, entonces, viendo los mapas, uno ya puede darse cuenta de que la situación, digamos, no es una situación prolija en un sentido, y por lo tanto el modelo de campo magnético no puede ser descrito la situación del campo magnético de la Tierra no puede ser descrito por un modelo simple, en principio. Aún así, hay algunas aproximaciones que son útiles. Por ejemplo, el concepto de polo magnético. Si ustedes se fijan, si ven más o menos cualitativamente cómo son las líneas de campo, fíjense que en esta región las líneas de campo entran, y en esta región las líneas de campo salen. Entonces, si yo tuviera que plantear un modelito de imán, como que acá dentro hay un imán equivalente, en realidad, en la parte norte debería estar el polo sur magnético, que es donde las líneas entran, ¿no? Y en la parte sur geográfica debería estar la parte norte magnética. ¿Bien? Eso es así, pero por definición, digamos, por convención, mejor dicho, se suele llamar de todas formas norte magnético al polo que se encuentra en el hemisferio norte, y sur magnético al polo que se encuentra en el hemisferio sur. Aunque, ya les digo, la imagen de un imán sería a la inversa. Acá debería ser el sur y acá debería ser el norte. ¿eh? Pero por convención a este se sigue llamando el norte magnético.
Ahora, aún así, hay como, está bien, la situación es más caótica que la que se produciría si realmente tuviese un imán metido dentro de la Tierra. Entonces, si yo quiero definir un polo magnético, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo como varias opciones. Una definición es decir, bueno, voy a considerar polo magnético a los lugares de la Tierra donde la inclinación sea 90 grados. O sea, justo el polo magnético son los lugares en la Tierra donde las líneas de campo son justo bien perpendiculares a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, eso me definiría localizaciones bien precisas justo en los lugares donde acá, por ejemplo, el mido y el campo magnético entra perpendicular a la superficie local. Ahora, otra definición sería una definición más global, si quieren, que sería, bueno, yo sé que no es un imán, pero si fuese un imán, ¿cuál sería la mejor orientación de ese imán que me explique, que me fitee en promedio con mayor precisión las líneas de campo reales que yo obtengo? Entonces, a partir de ese fiteo global, esa visión global, encuentro la mejor orientación para una especie de barra imantada, y una vez que la encuentro, bueno, eso me define las localizaciones de los polos magnéticos norte y sur. ¿Tá? Entonces, a veces se usa una, a veces se usa otra, depende de lo que uno quiera hacer a nivel geomagnético, ¿no? Y obviamente la localización de los polos de ambas definiciones suele no coincidir, ¿no? Pero mientras uno sea claro en qué tipo de definición usa, no se acaba la confusión. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos, por ejemplo, con una definición. Hagamos la definición de la definición local, y si uno toma esa definición, en realidad no importa qué definición tome, hay un hecho que es que los polos magnéticos se mueven, evolucionan en el tiempo. Y entonces, acá lo que vemos es un registro de los últimos años y un modelo de cómo, a partir de 1831, y de un modelo de cómo posiblemente, fiteado con esto que está acá, cómo fue la ubicación histórica del polo magnético en el hemisferio norte. Y lo que se ve es que a través de los años, modelado y medido, ¿está bien? El polo magnético se desplazó, ¿no? Cambió. Si uno hace una velocidad promedio, se está moviendo 40 kilómetros por año, ¿no? Y se está desplazando ahora, bueno, hasta el 2007, que muestra esta figura, de esta manera, ¿no? Hacia el oeste y hacia el norte. Y entonces, ya eso nos dice que la situación del campo magnético terrestre no es una situación estática, ¿no? Es una situación que va evolucionando en el tiempo, y para eso, bueno, hay que entenderlo, habría que entenderlo por qué y ver qué consecuencias podría traer esto. Y para entender un poquito a qué me estoy refiriendo con las consecuencias, me gustaría ver el efecto que tiene el hecho de que la Tierra presente un campo magnético, ¿no? Y es súper importante, ya les voy adelantando, es súper importante la presencia de un campo magnético planetario, en principio por el contexto donde se encuentra este planeta, o sea, y en realidad en cualquier planeta. Se encuentra enfrentado, no se encuentra aislado, sino que se encuentra enfrentado a una especie de bombardeo continuo, que son, bueno, acá tengo una estructura que es esto es un dibujo, ¿no? Esto es artístico, no está a escala ni mucho menos, pero lo que representa esto es lo siguiente. Acá en el Sol se producen un montón de reacciones nucleares, intercambios de energías, pasan de creaciones de campo, lo que fuera, más o menos complicado, pero el resultado de lo que ocurre acá en el Sol produce, una de las cosas que produce es emisión de partículas cargadas que, bueno, salen emitidas
en distintas direcciones, salen despedidas en distintas direcciones. Entonces son partículas cargadas que en particular algunas se dirigen hacia la Tierra, ¿no? Entonces, Ariel se te dejó de escuchar. Ariel, creo que tampoco escucha.